Un cordial saludo, estudiantes y tutores. Mi nombre es Christopher Ramírez Arroyave. Soy estudiante del tercer semestre de Anatomía en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este día tenemos un trabajo que es la exposición a distancia y es de nuestra materia Anatomía Radiológica. Está dirigida especialmente al tutor Uber Alexander Gómez y vamos a comprender lo que es la unidad número 2, que está basada en lo que es la pelvis, la columna vertebral, la caja torácica, la cara y el cráneo. Y para nosotros darle inicio a esta presentación, vamos a iniciar con lo que es la pelvis. Vemos que la pelvis está situada un poco más debajo de lo que es nuestro tronco y tiene dos secciones de huesos iguales. Está unida por un sínfisis del pubis y también está unida por la articulación sacroiliaca. Vemos el sacro y los ilíacos. Algo para tener en cuenta que es de mucha importancia en nuestra carrera es que ¿dónde quedan las crestas ilíacas? Donde vamos a tener mucha referencia para tomar las radiografías. También tenemos la concavidad ilíaca, lo que significan las alas ilíacas, y vemos unas espinas que son bien interesantes y de muy buen asunto para cuando tengamos que tener un referente. Entonces vemos la espina ilíaca anterosuperior, tenemos luego la espina ilíaca anteroinferior, luego tenemos la espina ilíaca antero superior y luego finalmente tenemos la espina isquiática. Otras regiones que son bien importantes para observar son los agujeros obturadores y también lo que es el acetábulo, donde vamos a encontrar fracturas a nivel de la cabeza del fémur que vamos a estar muy pendientes al observar y a tomar nuestras radiografías. También tenemos lo que es la rama superior y la rama inferior del pubis y finalmente lo que es el isquio. Hay algo que notar en esta articulación sacroiliaca que después vamos a observar más en columna vertebral. La columna vertebral la podemos diferenciar en tres secciones grandes, lo que es la columna cervical, que tiene 7 vértebras, la columna dorsal o torácica, que tiene 12 vértebras, y la columna lumbar, que tiene 5 vértebras. Como ya habíamos mencionado, tenemos el sacro y el coxis dentro de lo que es la pelvis. Pero para iniciar con la columna cervical, vamos a ver algo que siempre debemos tener en cuenta para poder diferenciar. Sabemos que la primera vértebra la conocemos como el atlas. Es un anillo que tiene dos apófisis transversas y lo que hace es hacer articulación con el siguiente vértebra, que es el axis. El axis es la única vértebra de la columna vertebral que tiene un diente. Esa apófisis se llama apófisis odontoides y lo que permite es que haya esa articulación para nosotros mover la cabeza de diferentes maneras. Esto también se encaja perfectamente en lo que es el agujero magno de nuestro hueso occipital y vemos en esta parte lo que es la articulación atlanto-arzoidea. También nos va a servir de mucho por el síndrome del latigazo. Cuando una persona tiene un accidente, entonces hay que estar pendiente de todas estas secciones. Adicionalmente vemos todas las apófisis espinosas a lo largo de la columna, hasta toda la columna, por las cuales nosotros también nos damos cuenta cuando nos las tocamos. Y tenemos las apófisis transversas, hablando inicialmente de la columna cervical. Luego nos encontramos con la columna dorsal, son 12 vértebras. Básicamente tienen las mismas estructuras, lo que es el disco vertebral, los espacios intervertebrales,
las apófisis transversas y las apófisis espinosas, que se empiezan a hacer mucho más prominentes, empiezan a tener una concavidad más hacia abajo de nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros observamos la columna dorsal o torácica, vemos que desde dorsal 8, dorsal 9 y dorsal 10 vemos que se sostienen lo que son las falsas costillas, y lo que es dorsal 11 y dorsal 12 lo que conocemos como las costillas flotantes, que no están pegadas al esternón. Pero ya empezamos a ver la dinámica del cuerpo y lo bien estructurado que está y lo diseñado. ¿Por qué? Porque ya vemos que la parte torácica en la parte posterior se cierra con la columna vertebral para proteger. Esto permite también en algunas de estas articulaciones que podamos abrir o cerrar el tórax en ese sentido. Luego observamos lo que es la columna lumbar. En la columna lumbar vemos que las secciones ya se empiezan a volver unas vértebras mucho más gruesas, mucho más grandes. Y lo que es interesante es que a medida que se acercan más al sacro y al coxis, pues se vuelven más macizas. También vemos que se empieza a ovalar, tiene un corte más ovalado y es cóncavo en la parte de atrás. Y finalmente nos encontramos con el hueso sacro y el coxis. El hueso sacro y el coxis tiene una forma triangular, es un hueso bien macizo y permite, como dijimos, que haga la articulación sacroiliaca para que encaje perfectamente en la pelvis, una protección, y es de la manera que el esqueleto de la columna vertebral se una a todo lo que es nuestro tren inferior. También vemos el coxis, que más o menos se va de unas 3 a 5 vértebras que no están diferenciadas en este momento. Luego nos encontramos con la caja torácica. En la caja torácica, como ya mencionamos, estaban algunas partes de la caja torácica de dorsal 8, 9, 10, 11 y 12, son las que se unen las costillas flotantes y algunas falsas. Y cuando observamos la caja torácica, observamos que al lado y lado nos encontramos con 12 costillas verdaderas. Luego nos encontramos con 3 costillas falsas, y finalmente nos encontramos con 2 costillas que son flotantes. Pero algo con lo que estamos diseñados es con un hueso central que se llama el esternón, constituido por 3 huesos: el manubrio, el hueso central y la apófisis sifoides, que esta final no se articula con nada. Pero cuando vemos esa estructura, la caja torácica, vemos que está con un diseño de una jaula para un pájaro. Lo que permite es la protección del corazón, de los pulmones y de algunos órganos para que no vayan a dañarse fácilmente. Es de esta manera. Y también encontramos algo interesante, que por eso cuando se hacen estas cirugías a corazón abierto, lo que se hace es que se fractura el hueso y se abre para poder entrar a ese órgano que está tan bien protegido por sus funciones y por lo importante que es para nosotros. Luego nos encontramos con lo que es la estructura más compleja de nuestro cuerpo humano, que es nuestro cráneo. Está constituido por lo que es toda la base craneal y la parte facial, y en este punto nos encontramos que el cráneo tiene un hueso frontal. También vemos que tiene un hueso occipital en la parte posterior, uno y uno. También vemos que tiene 2 huesos temporales al lado y lado
por donde está el canal auditivo, la sección petrosa de, del cráneo. Y también tenemos otros huesos que son los parietales, que están por encima del cráneo, lo que hace que protege más nuestro cerebro, nuestro encéfalo. También tenemos un hueso etmoidal que está entre el frontal y el esfenoides. Y finalmente tenemos el esfenoides. Aquí podemos ver solamente las alas del esfenoides, que es lo que constituye la base del cráneo. También podemos ver aquí lo que es el clivus, la apófisis crinoides anterior y la apófisis crinoides posterior, donde observamos especialmente el dorso de la silla turca. También podemos observar un poco más adelante ya lo que son los senos que se alcanzan a ver. Vemos los dos huesos del maxilar, los dos huesos del esfenoides y los dos huesos frontales. También podemos observar otra región anatómica bien interesante, es el vómer o el tabique nasal, que hace parte de la cara, la crista galli, que hace parte del hueso etmoides. También podemos observar nuevamente lo que habíamos dicho del hueso odontoides de la columna cervical, y también podemos observar varias cosas más de la cara. Por ejemplo, vemos un agujero mentoniano, vemos una protuberancia mentoniana, vemos el maxilar inferior, que son dos al lado y lado, vemos el maxilar superior, que también son dos. Vemos algo que siempre tenemos que tener, que es el ATM o la articulación temporomandibular. Vemos la apófisis mastoides. También algo que hay que tener en cuenta en los huesos, que ya habíamos pasado la diapositiva, es que tenemos también los dos huesos propios de la nariz. También tenemos el hueso cigomático, el cigoma, que conocemos como el pómulo, y los huesos lacrimales. Y hasta aquí es nuestra presentación. Les agradecemos mucho su tiempo y finalmente un feliz día.